Pero yo leyéndolo, sinceramente, yo creo que salvo los extremos, cualquiera de los otros partidos podría asumirlo como un programa casi político revolucionario de los cambios que habría que hacer. Otra cosa es que lo hagan, ¿no? Sí, efectivamente. Ojalá hicieran una décima parte de lo que se propone ahí, porque como digo, no son mis propuestas, creo que son las propuestas de consenso de todo el ecosistema, de todos los hubs, de todas las aceleradoras, incubadoras, o por lo menos de la mayor parte de ellas en los últimos años. Y también es cierto que bueno, esto es difícil, más allá de los extremos. Es verdad que en el centro hay mucha capacidad para el diálogo y pienso que la mayoría de cosas que se proponen en el libro son muy sensatas, ¿no? Casi entrarían dentro de la esfera de la lógica de lo que es la promoción de la economía, de la creatividad y de los valores del emprendimiento en Barataria, que además se juega mucho, ¿no? en ese contexto. Porque sí que parece que hay cierto consenso en el ámbito de la innovación entre la política, es decir, no es un campo de batalla, o por lo menos hasta ahora no lo ha sido, pero también es cierto, como tú recoges en el libro, que estamos en un sistema que ya es, digamos, la burocracia, ¿no? y la forma de financiación que ya es anticuado para las empresas clásicas y para las startups, y este mundo es anacrónico, ¿no? Sí, efectivamente. Creo que salen algunos ejemplos de esto en el libro, que además son ejemplos reales, ¿no? Hay uno que es muy ilustrativo y es que vivimos en un país en el que abrir una empresa cuesta 24 o 48 horas y cerrarla puede costar un año, ¿no? Por todas las complicaciones que hay para cerrar una empresa desde el punto de vista de los empleados, desde el punto de vista de las segundas oportunidades, de la solvencia de la empresa, de la propia oportunidad de cierre, pero también, o por lo menos desde el punto de vista de las oportunidades, modernizar la administración es un objetivo de todos, no solo de los emprendedores, sino un objetivo de la sociedad entera, porque realmente es cierto lo que tú dices, Rafa, que para, digamos, el mundo tradicional de la empresa, la burocracia sigue suponiendo un lastre, pero digamos que nos hemos acostumbrado, o las empresas están acostumbradas a tratar con el papel, con los tiempos, pero para las startups no. Yo siempre pongo algunos ejemplos de comparativa, luego entrará Visila, que le puedes preguntar. En Estados Unidos, no responder un mail al día siguiente es un gesto de mala educación, ¿no? Sí. En Barataria hay algunos ejemplos de esto que, oye, envías un email con una propuesta que además te han pedido y puedes nunca recibir una contestación. Lo comparas además con Latinoamérica, ¿no? Con un poco el espíritu de Latinoamérica, es decir, y nos ha pasado a ti y a mí, si te vuelves a un avión y dices, he hecho el negocio de mi vida, y cuando llegas aquí dices, pues no he hecho nada, ¿no? No ha pasado nada, no ha pasado nada, ¿no? Sí, nos ha pasado que vuelves de Latinoamérica con un montón de ideas, de pájaros en la cabeza, tu libreta llena de notas, de oportunidades de hacer cosas con la gente con la que te has visto, vuelves, intentas consolidar eso y muchas veces no pasa nada, ¿no? No quiero decir que esto sea siempre así, pero es cierto que tenemos mucho que aprender de otros entornos, de otros... De Alemania, hablas de otros países que... Alemania, Israel, Israel es mucho más eficaz en ese sentido, ¿no? Sí, y además es que vivimos en un momento, que esto lo tratáis mucho, Rafa, vosotros en Innovadores, y lo tratáis mucho, en el que todo pasa a una velocidad tan de vértigo que no tiene mucho sentido seguir anclados en todo eso. Además, en el libro trato de, no empíricamente, pero sí de por lo menos apuntar algunas líneas de demostración de cómo esto perjudica no solo a las empresas y a los emprendedores, sino al propio sistema de gestión gubernamental, ¿no? Cuando necesitas 7 ventanillas para lograr una cosa, o cuando para saber si tu proyecto puede acceder a alguna financiación tienes que consultar 18 o 30 páginas web, pues bueno, las ineficiencias son manifiestas, ¿no? Creo además que seguro que con José Carlos puedes hablar luego también de esto, o podemos hablar de esto, que la oportunidad que nos va a brindar Europa en los próximos años está particularmente condicionada a que seamos capaces de modernizarnos y de dar ese salto hacia adelante que tenemos que dar. Claro, pero eso hace falta grandes consensos políticos. Estamos en una época en la que la geometría variable impide a veces muchas cosas, ¿no? Sí. Hablabas del tiempo, hablabas de la burocracia y hablabas de la financiación. Hace mucho hincapié, también por la parte más financiera que te toca, de los problemas de la financiación, de las startups, de las empresas, de lo que son ayudas reales y no lo son, de las promesas que luego nunca son. El mundo de la financiación no está hecho hoy para las startups, ¿no? Cuando hacemos el benchmarking con otros países europeos, España es el país número 22 en acceso a la financiación por parte de los emprendedores. Es decir, financiación pública no hay, o la que hay es muy escasa. Hablo puramente para el emprendimiento, no para las empresas. Y la comparativa con otros países, por ejemplo Francia, que acaba de anunciar 1.000 millones de euros para inteligencia artificial de productos de emprendimiento, pues es abismal, ¿no? Pero es que además en la financiación privada, todo lo que sería los crowdfunding, los crowdlending y la financiación de riesgo, que entra mucho más tarde y para proyectos más grandes, pues tampoco parece que haya penetrado mucho en España, porque los bancos siguen ocupando un papel hegemónico, ¿no? Y cuando realmente le preguntas a un banco
¿cuánto y cómo financiáis a los emprendedores? Pues la respuesta sigue siendo un poco ambigua, ¿no? Parece ser que el riesgo emprendedor, puramente emprendedor, nadie lo quiere correr. Nadie quiere y nadie correr. ni siquiera lo mide, ¿no? Realmente. Claro, porque solo medimos números, ¿no? Solo somos capaces de medir lo tangible. Un plan de negocio, tal, pero no mides expectativas. Claro, ni las expectativas, como muy bien dices, ni los intangibles, ¿no? Que creo que es algo que habrá que empezar a poner encima de las mesas de valoración de todos aquellos que estén en el sistema de fundraising en Barataria o, en este caso, en nuestros ecosistemas. Luego hay una cosa que llama particularmente la atención en relación con la financiación pura y dura, y es que es cierto que en España estamos viendo cada vez más emprendimiento de bootstrapping, es decir, de gente que dice, bueno, con mis recursos arranco y pongo en marcha cosas, y esto no tiene por qué ser malo. Cuando esto también se demoniza, pues bueno, oye, si al final tú puedes arrancar con un ordenador y el conocimiento de 2 o 3 amigos y amigas que comparten ese proyecto y tratan de lanzar algo al mercado, está muy bien. Otro de los grandes riesgos asociados, que además lo hemos experimentado mucho nosotros, Rafa, es el de tener una gran idea y vendérsela a una aceleradora, a un fondo de capital o tal, por la mitad de tu equity, ¿no? Esto también condena mucho de salida a los grandes proyectos de emprendimiento. Claro. ¿Crees que vamos a ser capaces de digerir esos fondos europeos que vienen en gran parte para la digitalización? Tú que tienes mucha experiencia ahí. Bueno, yo no es que sea... Intento ser racional como Francisco, aunque le da la ficción, pero bueno, es un libro bastante cartesiano, que él diga, ¿no? Muy ordenado. No sé, yo pondría una cuota del 20% de los fondos para esto, ¿no? Y ya lo condicionas. Es verdad que los fondos ya van condicionados. Yo creo que donde los fondos dicen que hay que invertir es donde está el gran crecimiento de la demanda y de las ventas de los próximos 10 o 15 años en el mundo. Por lo tanto, los fondos ya están bien dirigidos para un ecosistema innovador, y lo que hay que hacer es canalizarlo, ¿no? Si vamos a volver a entrar a través de los lobbies o a través de la administración y vamos a tardar mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que es una grandísima oportunidad para este ecosistema que ya está, desarrollarlo del todo y luego ir de verdad a donde yo creo que está la esencia de los fondos y la esencia de lo que necesita ahora la economía española. En la scale-up, lo más difícil, y tú lo cuentas muy bien, Francisco, es que un ser humano se convierta en empresario. Que ser empresario es una cosa muy complicada. Muy complicada. Yo sé que hay mucho romanticismo, mucho mito, tú lo explicas muy bien en el primer capítulo y quitas todas esas chorradas, ¿no? Entonces, hombre, si ya tienes empresarios que ya han demostrado, ¿no? Y ya están en el ecosistema y los ves, ¿no? Como al lince ibérico, como a los osos, hombre, protégelos y potencialos, métele fondos europeos, monta un hackathon y un challenge, dile, mira, hay que resolver este problema ambiental o este problema de digitalización. Y yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Y os reto a vosotros dos, que estáis muy metidos. Yo también lo voy a hacer, ¿eh? Hay que conseguir que la administración pública en España se comporte como una startup, piense como una startup, tenga esa capacidad de entender los cambios que se están produciendo en el mundo, incorporen eso a su cultura interna y en ese proceso de flexibilidad y de transformación incorporen, como dice Francisco, la inversión privada y la colaboración privada innovadora. Ese es el último gran salto que le falta a la economía española. En el año 60, España tenía una diferencia de renta por habitante con Alemania, la misma que tiene hoy Bulgaria. Y prácticamente, hombre, es verdad que desde el 8 nos hemos alejado un poquito, pero bueno, ¿no? Ya hemos entrado en el núcleo ese de los países desarrollados. Lo hemos hecho con salarios baratos. Fuimos un país que entró en Europa y con una ventaja comparativa de salarios muy baja, y eso permitió que una gran parte de inversión europea se viniera aquí a producir. Y ahora mismo los salarios en España, bueno, no son altos, pero ya no son tan bajos. Hay otros países que se están incorporando, pues Marruecos, Túnez, la Europa del Este. Son países que están mandando a sus élites a educarse fuera, que tienen un buen nivel de educación y de capital humano. Polonia es el tercer país en el ranking de educación mundial, y en ese sentido, pues nuestros salarios ya no sirven para ser competitivos. Entonces, o vamos a una solución como la que planteas en el libro, Francisco, y a un modelo innovador y a potenciar este tipo de empresas, o tendremos que seguir recortando los salarios, que es lo que hemos hecho desde el 2008. Ya no hay más, ¿eh? Y espero que el gobierno y todos los gobiernos lo entiendan y que se canalicen fondos europeos a este sector, ¿no? Si no, pues como dice Francisco, perderemos una grandísima oportunidad.